Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Una sesión más. En esta vamos a abordar un tema complementario de nuestro programa que se llama el tema de las acciones, las sociedades de acciones simplificadas. Es un tema interesante y un tema reciente que es indispensable para nuestro curso. Sin más comentarios, les subo la presentación e iniciamos. Ok, bien. La sociedad de acciones simplificadas, les comentaba, es una reforma reciente. Tiene mucha practicidad, eh, elementos novedosos que le dan una dinámica y la hacen accesible. Para las pymes es una opción inmejorable. Está prevista en el artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y destacamos las siguientes generalidades. Muy bien. ¿Cómo la conceptualiza nuestra legislación? Señala y establece que es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. De esta definición podemos destacar o identificar dos elementos fundamentales. El primero de ellos se refiere a los accionistas. En este caso se constituye con una o más personas físicas. ¿Sí? Dos puntos importantes que el primero de ellos, que van a ser sociedades o es la posibilidad de que se constituya una sociedad con un solo integrante, lo que es la única sociedad unimembre, con un solo miembro. Recuerden que el número mínimo en algunas son 2 personas. Bueno, y otra de las características que solamente pueden serlo personas físicas. El segundo elemento es que los socios solamente están obligados al pago de sus respectivas aportaciones representadas por acciones. Recuerden, esta es una sociedad por acciones simplificadas, ¿va? En las demás sociedades no utilizan el nombre de acciones, sino de partes sociales. Bien. Destacamos las siguientes generalidades de esta sociedad. Recuerden, sociedad de acciones simplificadas. Número 1, se puede constituir con una sola persona, un accionista, es decir, esto origina lo que se conoce como una sociedad unimembre. El monto máximo en calidad de ingresos total anual no podrá superar los 5 millones de pesos. Es importante esta disposición, fíjense, ¿por qué es importante? Estamos hablando de ingresos totales anuales, diferente del de una utilidad. Una sociedad, pues obviamente tiene que hacer su ejercicio fiscal cada año y ahí va a determinar qué ingresos tiene, pero también aplica deducciones. En este caso no estamos hablando de deducciones, simplemente los ingresos antes de aplicar las deducciones, no son utilidades. Ajá. Dice por 5 millones de pesos, el monto máximo. ¿Qué pasa si supera los 5 millones de pesos? En el primero no pasará nada. En el segundo, si eso ocurre en 2 años consecutivos, ya tendrá para el siguiente que migrar a otro tipo de sociedad y abandonar esta figura de sociedades de acciones simplificadas. Bueno, ¿qué pasa con el nombre? La denominación se formará libremente, pero distinta de cualquier otra sociedad y siempre seguida de las palabras sociedad por acciones simplificadas o su abreviatura S.A.S, SAS. Una característica de otras sociedades, la de responsabilidad limitada, ¿sí? Recuerden, de la sociedad de nombre colectivo, comandita por acciones y la sociedad de comanditas simples. Entonces, en este caso también va seguida de estas abreviaturas. Número 4, la naturaleza, al ser una sociedad regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles y por el Código de Comercio, es una sociedad de naturaleza mercantil por la forma en que se constituye. Recuerden, este es el criterio formal que siguen todas las sociedades mercantiles en nuestro sistema jurídico. Son mercantiles porque adoptan una forma prevista en la legislación mercantil y no por la actividad. Recuérdenlo, ese es el criterio formal. En la Constitución vamos a ver 2 cosas importantes, ¿sí? ¿Cuáles son? La primera, lo que corresponde a los accionistas, y la segunda, lo que se refiere a la Secretaría de Economía. ¿Sí? ¿Qué pasa con los accionistas? Bueno,
Los accionistas, destacamos los siguientes puntos que vamos a abordar más adelante en la otra viñeta, pero el primer punto que vamos a destacar es que puede serlo un socio, ¿sí? No hay un capital mínimo que se tenga que aportar, que es otra gran ventaja, y los accionistas no pactan los estatutos, los eligen de un catálogo que les presenta la Secretaría de Economía. Sí, lo vamos a hacer con mayor detalle. Bueno, el siguiente punto le corresponde a la Secretaría de Economía. En este caso, la Secretaría de Economía va a sustituir la función del notario o del corredor. ¿Sí? Este va a ser la autoridad que va a realizar todos los trámites, recuerden, la Secretaría de Economía, y destacamos los siguientes puntos. La Secretaría va a determinar los estatutos, para ello cuenta con un catálogo, también cuenta con un sistema electrónico a través del cual se va a desarrollar todo el proceso y ordena su inscripción en el Registro Público del Comercio y da avisos que son importantes y que los vamos a analizar. ¿Va? Bueno, ¿qué pasa? Repito, lo que se refiere a los socios. A los socios en la constitución de la sociedad destacamos los siguientes puntos. El primero de ellos, pues, que exista uno o más accionistas y manifiesten su consentimiento en optar por este tipo de sociedades. ¿Sí? Número dos, los socios no requieren de un capital mínimo, no hay aportaciones económicas. Fíjense, esta parte es importante, ¿no? Y también le da practicidad a este tipo de sociedades. Número tres, los estatutos sociales no son acordados o pactados por los accionistas. Vamos a ver, lo señalamos. ¿Quién los otorga? Los otorga la Secretaría de Economía. Y un punto importante es que todos los accionistas deberán contar con un certificado de firma electrónica avanzada. ¿Por qué? Porque todos los trámites se realizan en vía electrónica. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la Secretaría de Economía? Recuerden que este va a ser el órgano que va a constituir la dependencia que va a constituir a nuestra persona moral llamada Sociedad de Acciones Simplificadas. Ajá. El principal punto señalamos pues, que los estatutos lo determina la Secretaría. Para ello pone a disposición de los interesados un catálogo de estatutos. Van a elegir las cláusulas que consideren pertinentes para su sociedad y lo hacen ante la propia Secretaría. La Secretaría cuenta con un sistema específico para ello llamado Sistema Electrónico de Constitución. Todos los trámites son vía electrónica. La Secretaría de Economía verificará que el contrato de la constitución de la sociedad cumpla con los requisitos legales. Esta es la función de los notarios y de los corredores. En consecuencia, pues también sería la obligación de la Secretaría de Economía, que va a verificar que el contrato de constitución de la sociedad cumpla con los requisitos legales. Esta sería la obligación de la Secretaría de Economía. Y lo que hemos señalado, que ordenará electrónicamente su inscripción en el Registro Público del Comercio. Bien. ¿Qué pasa con los socios? Destacamos los siguientes puntos, que son tres. Socio solo pueden serlo las personas físicas, y dijimos, pues desde una persona. El reparto de utilidades se realiza en el porcentaje de cada accionista. El mismo procedimiento para el reparto de utilidades, ¿sí? Cuando vemos la sociedad anónima. Y hay una serie importante de responsabilidades que vamos a detallar en este tipo de sociedad, y son las siguientes. Bueno, ¿cuál sería la primera responsabilidad? Primero, responden por la veracidad de la información proporcionada en el sistema electrónico. De lo contrario, serán responsables por los daños y perjuicios que se produzcan. Partimos de un principio de buena fe, claro. Si acudo ante la Secretaría de Economía, pues en principio yo respondería por la veracidad de los datos que estoy aportando, de la autenticidad también de los datos que estoy señalando. En caso contrario, pues respondería de los daños y perjuicios que se generarán. Recuerden el concepto de lo que es un daño y lo que es un perjuicio, que es fundamental. Número dos, son responsables por la comisión a través de la empresa de conductas sancionadas como delito, y son responsables en forma subsidiaria o solidariamente, según sea el caso. Pero es importante que recordemos que las personas morales no cometen delitos. Quien los cometen son las personas físicas, sus representantes, sus empleados, en este caso los accionistas. Serían los responsables por los delitos que se pudieran tipificar. Y número tres, cuando rebase el monto máximo de ingresos anuales y la SAS no se transforma en otra forma de sociedad mercantil, los accionistas serán responsables ante terceros en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. Este es el punto que les comentamos cuando habíamos iniciado, ¿se acuerdan? Que señalábamos que esta era una sociedad mixta, que puede ser de personas y de capitales. Bueno, en este supuesto,
Los socios ya no van a responder solamente por sus aportaciones, que son las acciones, sino también van a responder de manera subsidiaria, solidaria y limitada, ¿sí? Lo que lo convierte en una sociedad de personas. ¿En qué supuesto? Pues cuando no cambian de sociedad, ¿no? Después, ¿sí? De que de que rebasan el monto máximo de ingresos y no cambian. Entonces ya no se benefician con el privilegio que les señala que solamente responden por sus aportaciones, sino que van a responder con esas características, ¿no? En forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. Bien. Vamos a ver ahora el órgano de asamblea. El órgano de asamblea, recuerden que es el órgano más importante, el que toma decisiones, ¿sí? De los derechos corporativos de las sociedades. Recuerdan que los derechos corporativos son aquellos que permiten a los accionistas participar en la vida y en las decisiones de la sociedad. Y está el órgano de la asamblea, que es el máximo órgano, el que toma las decisiones, ¿sí? El órgano de administración y el órgano de vigilancia. Pero estamos hablando de una sociedad que por lo regular va a ser una sociedad unimembre. En consecuencia, el principal órgano va a ser el órgano, la asamblea de accionistas, y destacamos los siguientes puntos. Primero de ellos, las resoluciones de la asamblea de accionistas se tomarán por mayoría de votos, sin ninguna peculiaridad. Número 2, las reuniones se celebrarán de manera presencial o por medios electrónicos. Es una de las novedades que presenta esta sociedad. 3, se deberá de llevar un libro de registro de resoluciones. Es un punto importante. Recuerden, ya habíamos visto que en las anteriores sociedades se llevaba pues, los libros de contabilidad. En la sociedad anónima, recuerden, el registro de accionistas, ¿sí? En la sociedad de capital variable es su libro del capital variable. Y aquí tendríamos el libro de registro de resoluciones, que es una peculiaridad. Número 4, cuando la sociedad por acciones simplificadas esté integrada por un solo accionista, este será el órgano supremo de la sociedad. Pues por obvias razones, ¿verdad? Si solamente es un socio, pues desempeña todos los cargos, ¿verdad? Ni modo que tengamos un órgano de vigilancia para que él se vigile. Número 5, aquí tiene unas peculiaridades la toma de decisiones y vamos a profundizar. Y son las siguientes. ¿Sí? O sea, la toma de decisiones en la asamblea se regula por los siguientes puntos. Primero, todo accionista tendrá derecho a participar en las decisiones de la sociedad. Recuerden, hay algunas sociedades que restringen los derechos. ¿Ah? Los accionistas tendrán derecho de voz y de voto. Existen sociedades donde los accionistas no tienen voto, pero aquí todos lo tienen. Número 3, las acciones serán de igual valor y confieren los mismos derechos. Existen sociedades que tienen diferentes tipos de acciones y obviamente les corresponden diferentes derechos. Número 4, cualquier accionista podrá someter asuntos a consideración de la asamblea para que sean incluidos en el orden del día siempre y cuando lo soliciten al administrador. ¿Sí? Y número 5, los accionistas manifestarán su voto por escrito o por medios electrónicos. Si la asamblea se está realizando por medios electrónicos, el mecanismo por el cual van a emitir su voto, pues va a ser a través del mismo, ¿verdad? Por medios electrónicos. Bien. La representación es un punto importante. ¿Y cuál sería la representación de esta sociedad? Pues vamos a ver 3 puntos que son importantes. El primero, la representación de la SAS estará a cargo de un administrador. 2, el cargo solo podrá desempeñar un accionista. O sea, en esta situación no se permite personas extrañas. Todas las SAS, si existen 3, 4 o 5 socios, el administrador solamente podrá ser los accionistas, que es otra característica. ¿Sí? Número 3, cuando las SAS se integren con un solo accionista, este ejercerá la representación y él desempeñará el cargo de administrador, perdón, ¿sí? Y los puntos relevantes que destacamos son los siguientes. Ya para concluir nuestra sesión, ¿verdad? Vamos a concluirla con estos puntos que señalamos. El primero de ellos, el administrador de la SAS tiene la obligación de publicar en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía la situación financiera de la sociedad. El incumplimiento de esta obligación por 2 ejercicios consecutivos origina su disolución. Esto es importantísimo, ¿eh? O sea, cada año, recuerden, viene el ejercicio fiscal, se termina, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reportar en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía la situación financiera de la sociedad, el incumplimiento que origina la disolución. ¿Okay? Número 2, los trámites de
constitución de la sociedad son gratuitos. Esta es una fortaleza y una peculiaridad también de este tipo de sociedades, ¿va? La inscripción en el registro público del comercio, los avisos al SAT, al IMSS y la licencia de funcionamiento son trámites también adicionales que se deben de cumplir. Y número 3, ahora sí, ¿cómo vamos a ostentar la representación de esta sociedad? Bueno, vamos a ver dos posibilidades. Una de ellas, pues, es novedosa. La primera de ellas que nos marca, pues, es a través del contrato social de la constitución de la sociedad. Pues, lo que ocurre, ¿no? El acta constitutiva de cualquier sociedad, pues, es el elemento para acreditar la representación o la personalidad del que representa o quien se ostenta como representante de la sociedad. Mire, el número 2, que nos señala la boleta de inscripción en el registro público del comercio. Esta es otra peculiaridad de esta sociedad. Bien, bien, compañeros, pues con esto concluimos nuestra sesión el día de hoy. Recordemos que este tipo de sociedad, la SAS, es una sociedad novedosa, recomendada principalmente para las pymes, las pequeñas y medianas empresas, en su etapa inicial, y que es una sociedad que puede ser inicialmente de capitales, pero se puede convertir en una sociedad de personas, donde los socios responden de manera subsidiaria, solidaria y limitadamente cuando se transgreden disposiciones especiales establecidas en la legislación mercantil. Muy bien, pues nos vemos en la clase. Hasta luego.